Hola a todos, mi nombre es María Fernanda y en el día de hoy les voy a explicar un poco de lo que es tensión superficial y vamos a hacer un ejemplo sencillo sobre ello. Entonces, la tensión superficial como tal es una propiedad físico-química que tienen absolutamente todos los líquidos. En términos específicos, mide la resistencia a la tracción y es como qué tanto resiste un líquido antes de poder mojar algo. Por ejemplo, si tenemos el agua y tenemos un bichito sobre él, en este caso dibujaré un mosquito, el mosquito no se moja. ¿Pero por qué no se moja? El agua alrededor de él solamente crea como una especie de sábana alrededor de él, una especie de membrana, pero el mosquito no se moja. ¿Por qué ocurre eso? Eso es por la propiedad físico-química llamada tensión superficial y es la medida de esa resistencia antes de que esa membrana se rompa y el bichito en ese caso se moje. Esto se mide en newton metro. Ahora bien, un ejemplo ilustrativo es tener dos placas de vidrio, por ejemplo, y en el medio de ellas tener agua. Voy a volver a dibujar. Bien, entonces tenemos dos placas de vidrio y en medio de ellas tenemos un líquido. Cualquier líquido, puede ser agua, puede ser lo que sea, un líquido cualquiera. En este caso diremos que tenemos agua. Entonces, ¿qué queremos medir? Lo que queremos medir es cuál es la separación de estas placas, que a esa separación le colocaremos el nombre de E. ¿Cuál es esa separación E necesaria para que el agua ascienda a una altura H? Para poder hacer ese análisis, voy a volver a hacer el diagrama y vamos a hacer el diagrama de fuerzas o diagrama de cuerpo libre. Entonces, ¿qué fuerzas vamos a tener? Vamos a tener una fuerza de tensión superficial en cada una de las superficies o perímetros que esté tocando el líquido. Entonces, sabemos que la tensión superficial es la tensión superficial por el perímetro mojado, que es la superficie que está tocando como tal el líquido, pero no la superficie área, solo el perímetro. Y el peso es la densidad por la gravedad por el volumen del líquido. Solo necesitamos saber estas dos ecuaciones para poder hacer el análisis que queremos. Así que entonces tendríamos una fuerza de tensión superficial en el lado de atrás del vidrio, o sea, en el vidrio de atrás. Tendríamos otra fuerza de tensión superficial en el vidrio de adelante. Tendríamos entonces otra fuerza de tensión superficial en ese espacio de separación E. Y ustedes dirán, bueno, pero no está tocando nada, es un espacio. No, realmente sí está tocando algo y es la superficie de abajo, el piso, por decirlo de alguna manera. Si somos estrictos, habían otras dos fuerzas que serían las fuerzas de tensión superficial a los lados. Más sin embargo, esas las obviaremos porque se cancelarían en realidad. Y por último,
tendríamos el peso del agua. Esa sería la fuerza de tensión superficial 2, fuerza de tensión superficial 3 y el peso. Ahora sí, vamos a iniciar haciendo la sumatoria de fuerzas, en este caso, en el eje Y, positivo del Y. Entonces tenemos que la sumatoria de fuerzas en el eje Y positivo sería una fuerza de tensión superficial S1 más una fuerza de tensión superficial S2 menos el peso. Pero como en realidad esas fuerzas están repetidas dos veces porque están tocando dos superficies cada una de ellas, eso sería dos veces la sumatoria de esas dos fuerzas. Ahora ya solo tendríamos que reemplazar por las ecuaciones que mencionamos anteriormente y quedaría de la siguiente forma. Un detalle más que no mencionamos es esta longitud que vamos a necesitar. Como no nos la dieron, simplemente diremos que es L, el ancho sabemos que es E y la altura H. Ahora sí, tenemos dos veces la fuerza de tensión superficial, que sería la tensión superficial, que es alfa, por el perímetro mojado. Entonces sería alfa y ¿cuál perímetro está tocando? Está tocando L como tal. Entonces alfa por L. Y lo otro sería más alfa otra vez por cuál es el perímetro que toca la fuerza 2. En este caso es E. Menos el peso, que es la densidad por la gravedad por el volumen, que el volumen es lado por lado por lado, pero en este caso es lado por E por H. Y de aquí ya quedaría simplemente despejar. Esto estaría igualado a 0, eso también igualado a 0, y quedaría entonces que la E es igual a 2 por alfa por L por la densidad por la gravedad por la altura más 2 veces alfa.